Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 4 de mayo de 2025, a las 11:20 de la mañana, en Houston, Texas, Estados Unidos, una parada de tráfico rutinaria en una gasolinera rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Es impactante como un momento ordinario. Solo un automóvil detenido puede transformarse en caos en un abrir y cerrar de ojos. Sit down! Sit down! Hey, good boy! Good boy! All right, get up! Yeah, you fucking help me! Yeah. Good boy! You got the knife in his hand! Shut knife! Yeah, watch out! Cuando los oficiales pidieron a Jamie Bryan, de 23 años, que saliera del vehículo, hizo algo que nadie esperaba. Sacó un arma y disparó múltiples tiros. El oficial J. Sayeh fue alcanzado en la zona pélvica. En ese instante, el miedo llenó el aire y el entrenamiento colisionó con el instinto. Ambos oficiales, Sayeh y McMurtry, respondieron al fuego. Bryan fue alcanzado. En medio de los ecos de los disparos y los gritos, el oficial Sayeh cayó, pero no se rindió. Fue llevado al hospital en condición estable. Bryan también fue internado. Esos segundos parecieron una eternidad. Bryan ahora enfrenta 2 cargos de asalto agravado contra un servidor público. Pero más allá de los cargos, esta historia habla de algo más profundo, la carga que llevan los oficiales, las decisiones tomadas en segundos y las vidas cambiadas para siempre. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Get off the bus. Show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. But get over here. Sit down. Sit down. Hit. Good boy. Good boy. Get up. Yeah, fucking help me. Good boy. You got the knife in his hand. Go knife. Got it right here. Pause. El 26 de junio de 2024, a las 2:45 de la tarde, en Seattle, Washington, Estados Unidos, oficiales de la policía de Seattle y la oficina del sheriff del condado de King estaban llevando a cabo una operación antidrogas en Belltown, cerca de la Tercera Avenida y la calle Blanca. El vecindario había estado suplicando por ayuda. Las drogas estaban envenenando las calles. Okay. I apologize. All right. Are you guys? No, he's no warrant though. No, he's clear. He's got no warrant. No warrant. Yeah. Los oficiales se acercaron para arrestar a un sospechoso sentado dentro de un vehículo. Al acercarse, dieron un arma de fuego. En ese instante, la tensión cortó el aire como una cuchilla. Un segundo de mal juicio podría costar una vida. Hey man, hey! Yo, stop! I got. Varios oficiales abrieron fuego. El sospechoso, de 25 años, fue alcanzado y herido.
Sobrevivió y fue llevado al centro médico Arbor View. La calle quedó en silencio, excepto por el zumbido de las sirenas y las preguntas que flotaban en el aire. He's not moving. Get out of the car. Get out of the car. Crossfire. God. Shots fired. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Everybody chill! Se inició una investigación independiente. La SPD también buscará cargos penales relacionados con narcóticos. Pero más allá de los procedimientos, esto fue un vistazo al costo del tráfico de drogas, un vecindario, un gatillo, un momento demasiado cercano. Come here, hey! Come out! Come out! Come out! Come out! Take me into custody. Let's get me custody. Get me custody. Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck out! Get the fuck out! El 4 de junio de 2023, a las 8:56 de la noche, en San Diego, California, Estados Unidos, llegó una llamada por radio, disturbio en un tranvía con dirección al sur. Un hombre fue visto sosteniendo lo que parecía ser un arma. Para los oficiales, estos momentos son una carrera contra la incertidumbre y, a veces, contra el tiempo mismo. Okay, is the trolley moving or is it stopped? I got home. Okay, he's still on that trolley? Okay, and how many minutes ago did you see this, sir? 1, 2? How many minutes ago did you see this? 1, 2? Cuando el tranvía llegó a la estación de San Isidro, los pasajeros se apresuraron a escapar. Los oficiales llegaron. Sus órdenes fueron claras: suelta el arma. Pero el hombre las ignoró, avanzó, apuntando lo que parecía ser un arma de fuego hacia la policía. ¿Qué harías tú en esa fracción de segundo? He's right there? Where is he? 714Z, he's inside the train. We're trying to figure out where he's at. Where is he? In the middle car. In the middle car? The middle car. 714Z has a fake AirPod car and he's gonna be in the middle. Hey, I got eyes. Hey, I got him. Hey, city of police! Hands up! Hey, I need to open the door right now. El oficial Ruben Burton tomó la decisión. Disparó. Múltiples disparos alcanzaron al sospechoso, derribándolo al suelo. Los oficiales corrieron a brindar ayuda. Es fácil juzgar desde la distancia, pero en el terreno, las decisiones son instantáneas e irreversibles. Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck! Get the fuck! Shots fired! Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck! Get the fuck! El sospechoso, identificado posteriormente como Mauricio Sánchez Ramos, de 19 años, murió en la escena. El arma, una pistola de aire comprimido CO2, réplica de una Glock. Lo que parecía real casi costó vidas. Esto fue una tragedia para todos los involucrados, una ilusión fatal. El 31 de enero de 2020, a las 6:48 de la tarde, en Fremont, California, Estados Unidos, llegó una llamada al despacho. 3 sospechosos estaban robando una tienda Sephora, metiendo productos en bolsas de basura. Casi 19,000 pesos en mercancía, desaparecidos en minutos. La codicia, rápida y temeraria, tiene una forma de deshacerse por sí misma. Los sospechosos huyeron en una SUV negra con las luces apagadas, acelerando hacia la Interestatal 880. Los oficiales los persiguieron 10 millas a través de la noche. Cuando el vehículo llegó a un callejón sin salida en Union City, se metió en el césped de alto, casi chocando contra una casa. Parecía más una película que la vida real. Rodeados, los oficiales dieron órdenes. Pero el conductor, Stefan Tobias, no se rindió. En cambio, embistió los vehículos policiales. El oficial Daryl Manrique, temiendo por su vida, abrió fuego. Tobias fue baleado pero sobrevivió. Los otros 2 sospechosos fueron arrestados sin más violencia. Hey, stop!
Los 3 sospechosos estaban en libertad condicional o bajo palabra por delitos graves previos. La SUV era robada. Dentro había bolsas llenas de productos robados de Sephora. No se encontraron armas, pero el daño ya estaba hecho. Un crimen impulsivo, ahora envuelto en consecuencias. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 15 de junio de 2025, a las 11:19 de la mañana, en Arkansas, Estados Unidos, llegó una llamada a través de la radio de la Policía Estatal de Arkansas. El Departamento de Policía de Jacksonville solicitaba asistencia en una persecución a alta velocidad que viajaba por la enero de 57 Sur. Otra persecución, otra apuesta. En la autopista, todo sucede rápido, demasiado rápido. Los agentes de la ASP interceptaron el vehículo del sospechoso en la rampa de acceso a la enero de 40 Oeste. Luces destellando, sirenas gritando, cada momento palpitaba con adrenalina. Un movimiento equivocado y no es solo un choque, es una tragedia. A las 11:27 de la mañana, se ejecutó una intervención táctica de vehículo, EV limpia, precisa y exitosa. El auto del sospechoso giró y se detuvo. Los oficiales se movieron rápidamente para un derribo por delito grave. El peligro había pasado, pero la tensión aún persistía. Sin heridos, sin daños. Pero el riesgo fue real y siempre lo es. Un vehículo. Una decisión. Eso es todo lo que se necesita en la carretera abierta para convertir el control en caos. El 1 de marzo de 2021, a las 7 de la tarde, en San Diego, California, Estados Unidos, un sedán negro cometió una infracción de tráfico menor cerca de Primera Avenue y Harbor Drive. Lo que siguió fue cualquier cosa menos menor. En el trabajo policial, incluso las paradas rutinarias pueden convertirse en momentos de vida o muerte. Un oficial detuvo el vehículo cerca de Quinta Avenue. Sospechando que el conductor estaba bajo la influencia, el oficial le pidió que saliera. Entonces, ocurrió. El conductor sacó una pistola. Una fracción de segundo aterradora donde la vacilación podría costar vida. Come here. Hey, put that gun down! Fire, shot fire! Shot fire! Hey! El oficial disparó primero. Las unidades de respuesta llegaron en momentos. El sospechoso respondió al fuego, pero fue sometido y puesto bajo custodia. Sorprendentemente, nadie resultó gravemente herido, excepto por un peatón cercano, rozado por una bala perdida. Come here. Hey, put that gun down! Fire, shot fire! Shot fire! Hey! .504, shots fired. El sospechoso, Daniel Quiroz, de 29 años, fue arrestado por intento de asesinato. La vida de un transeúnte se salvó gracias a un objeto metálico en su bolsillo que detuvo la bala. Destino, suerte o protección divina. A veces, la justicia y la misericordia caminan de la mano. Hey, is it just you or is there anybody else? What's your name? Dude,
Show me your fucking hands right now. Pull your fucking hand out. I swear to God, pull your El 25 de marzo de 2025, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, oficiales del equipo SWAT del Departamento de Policía de Columbus localizaron al fugitivo Darnell Jones en el vecindario de Victorian Village. Jones era buscado por el brutal asesinato de su hija de 13 años. What's your name? Dude, show me your fucking hands right now. Pull your fucking hand out. I swear to God, pull your Shots fired. Shots fired. Finish in a second. Imágenes de cámaras corporales muestran a los oficiales enfrentándose a Jones, quien repetidamente se negó a cumplir y gritó a los oficiales que lo mataran. Cuando metió la mano en su bolsillo, los oficiales vieron un revólver y abrieron fuego. Jones fue alcanzado en el brazo, la pierna y el torso, pero permaneció consciente. A pesar de decirles a los oficiales que quería morir, estos inmediatamente le brindaron ayuda. Don't fucking move! Alright, so back down. All you guys are okay. That's him. Somebody get on the main air. Jones fue trasladado al hospital en condición estable y posteriormente fichado por múltiples cargos, incluyendo asalto grave contra un oficial de paz. El caso de asesinato de su hija Kay Manila Pigues sigue bajo investigación. Okay, you gotta stay up. I'll hold you up, all right? You just relax. Lean back in. There you go. You're gonna be fine. Listen, hey, nothing's ever that bad, all right? Okay, well. Estas historias son solo un vistazo al mundo impredecible que existe ahí afuera. Suscríbete ahora para seguir cada giro, cada persecución, cada disparo. Yes. Where's the gun's at? Where's the other gun at? Darnell. Hey! Rigged out. 38. El 22 de noviembre de 2022, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el sargento Jeff Preston observó un vehículo que viajaba a 90 millas por hora en una zona de 75 en la primera, 530 cerca de la salida 24 e intentó iniciar una parada de tráfico. El conductor, posteriormente identificado como Harris Lancaster, de 19 años, se negó a detenerse y huyó. Cuando el respaldo se unió a la persecución, Lancaster salió de la autopista en la salida 35, perdió el control y chocó contra una barandilla, creando una nube de polvo que cegó temporalmente a los oficiales. Mientras los oficiales navegaban a través del polvo, la unidad del agente Cheryl Park colisionó con el vehículo del sospechoso desactivado. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. Rigged out. 38. Hey, hands! Put him up! On the ground! Hands behind. You good? Yeah, I'm good. Lancaster fue arrestado en la escena. Dentro de su vehículo, los agentes encontraron una bolsa de gimnasio que contenía latas de cerveza sin abrir. Fue tratado por lesiones menores y acusado de huir, conducción imprudente, posesión de alcohol por menor de edad y múltiples violaciones de tráfico. Well, you running like you stupid. Shut up. Out here risking everybody's life in danger, bro. What's wrong with you? That's stupid. Ain't no because nothing. That's stupid. Get in the car. Let's go. Okay, y'all know it's okay. Keep going! No, I cannot see. He's got the gun! Get back! Sir. Get back! El 13 de mayo de 2025, a las 9:03 de la mañana, en Sacramento, California, Estados Unidos, el Departamento de Policía recibió múltiples llamadas de emergencia sobre un hombre que estaba agitando una pistola contra personas cerca de la calle North 16 y la calle North B. Get your hand out of your pocket! Get on the sidewalk! Get your hand up out of your pocket! Sidewalk! Go on the sidewalk! Please just go on the sidewalk! We don't want to do any of that!
Relax. Los oficiales llegaron al lugar en pocos minutos. Identificaron al sospechoso caminando en la calle con lo que parecía ser un arma de fuego en su bolsillo. Los oficiales emitieron órdenes repetidas para que se detuviera y se moviera a la acera. Do not stop. Do not. He's got it. That's a gun. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. Come back over this way. Sleeve back top. Do not reach for that gun. Do not. Put your hands in the air. Come back around. Get cover over here. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. Do not. Do not. Do not reach for that gun. Do not reach for that gun. El sospechoso ignoró todas las órdenes y continuó avanzando hacia los oficiales, gritándoles repetidamente que le dispararan. Cuando sacó el arma de su bolsillo, 3 oficiales abrieron fuego. I cannot see. I cannot see. He's got the gun. Get back. Get back. Get back. Shots fired. Shots fired. He's got the gun. Get back. Get back. Sir. Get back. Shots fired. Shots fired. Shots fired! Shots Let's go. fired! Let's go. All the way to the tree. All the way to the tree. Do not. Sir, Do not reach for that gun. Don't reach for it! Sir, get your hand off the gun. Just get your hand off the gun. You're not Keep good. going. No, No, no. I cannot see. I cannot see. I cannot see. He's got the gun. Get back. Get back. Sir, Get back. El sospechoso fue alcanzado y desarmado. Los oficiales inmediatamente le brindaron atención médica. Fue llevado a un hospital con heridas graves. El arma fue identificada posteriormente como una imitación de arma de fuego. El hombre ahora enfrenta varios cargos, incluyendo exhibición de arma y resistencia al arresto. oh my God. You guys got it? Yep. Where's everyone? Fight for dinner. Drop the gun! Drop the gun! El 9 de junio de 2025, a las 8:44 de la mañana, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, una persona que llamó al 911 reportó a un hombre caminando por la calle Driftwood cerca de la avenida Hermitage, visiblemente sosteniendo un arma y pareciendo emocionalmente perturbado. Sir! Metro Police, put the gun down! Sir! Metro Police, put the gun down! El sargento Robert Weaver, un veterano de 27 años de la Policía Metropolitana y coordinador comunitario del precinto de Hermitage, respondió a la llamada. Identificó al sospechoso caminando hacia el centro y lo siguió, dando órdenes repetidas para que soltara el arma. Cuando Weaver salió de su vehículo para continuar dando órdenes, el sospechoso de repente se abalanzó hacia él con el arma en la mano. Weaver entonces disparó 3 tiros, alcanzando al hombre. El hombre fue trasladado a un hospital cercano, pero sucumbió a sus heridas. No portaba identificación, y las autoridades están trabajando para identificarlo a través de bases de datos de huellas dactilares. Metro Police, drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! 580. Shots fired. Right side of the road. Right on 31. Right, 31. Starting EMS. Dark one, single flight, clear on the red, about 6 times. El 29 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6 de la tarde, en el municipio de Franklin, condado de Butler, Ohio, Estados Unidos, los agentes de la patrulla de carreteras del estado de Ohio observaron un GMC Envoy viajando a 82 millas por hora en una zona de 65 millas por hora en la Emero de 75.
Cuando los oficiales intentaron iniciar una parada de tráfico, la conductora, identificada como Jennifer Wilson, se negó a cumplir. Continuó conduciendo durante varios minutos antes de salirse del camino. En un intento por corregir su dirección, sobrecompensó y causó que la SUV volcara varias veces, aterrizando en la mediana. Start one, single fly. Clear them off the red. Over at the same time. Yeah. Hey, fire hydrant or No seatbelt. I smell something. Hey! He's alive. Come out! Get out here! You stay with her. Watch her. Can you hear me? Can you hear me? Don't move. Don't move. Don't move. EMS coming. Why'd you do that? What's your name? This is bleeding from the head. I'll get caught. I can't tell if it's minor laceration or more. Can you hear me? Did you cut your head? Okay, were you wearing your seatbelt? Una enfermera que pasaba por allí presenció el accidente y se detuvo para brindar ayuda. Los primeros respondedores llegaron rápidamente al lugar. Wilson, aunque conmocionaba, solo sufrió heridas menores. I don't know if there's any knives in here or not either. Hey, what? Knives? Did you get tear gauze? I don't have any gauze in my pipe. They got rid of them. Wilson fue llevada al hospital para recibir tratamiento y posteriormente ingresada en la cárcel. Ahora enfrenta cargos que incluyen conducir un vehículo bajo la influencia, OBI, no cumplir con una orden legal, perder el control de un vehículo y está bajo investigación por un incidente de atropello y fuga ocurrido ese mismo día en el condado de Montgomery. ¿Te gusta lo que estás viendo? Presiona el botón de suscribirte y quédate con nosotros. El próximo caso se pone aún más intenso. You say your ER? I see you. I see you. I'm on my way to work. You guys gonna give me a work note? Sure. El 8 de octubre de 2024, a las 12:58 del mediodía, en Drasco, Arkansas, Estados Unidos, un oficial notó una Ford Expedition blanca con una placa de matrícula no coincidente entrando al estacionamiento de York Girls Drasco Café. Cuando el oficial intentó realizar una parada de tráfico, el conductor huyó hacia el norte por la carretera estatal 25 rumbo a Concord. El sospechoso condujo de manera errática, entrando repetidamente en el carril contrario y casi causando colisiones frontales.
El oficial realizó una maniobra de intervención táctica de vehículo, EUVI, en 3 ocasiones distintas. Los primeros 2 intentos hicieron girar el vehículo, pero no lograron detenerlo. En el tercer intento, el vehículo del sospechoso se desvió hacia una zanja y se detuvo cerca de una línea de árboles, donde el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie. El conductor, posteriormente identificado como Adam Brackett, fue arrestado a unos 200 metros en un campo. Se le encontró con 1.9 gramos de metanfetamina y se quejó de dolor en el brazo, pero rechazó tratamiento médico. Ahora enfrenta múltiples cargos. Cada acción tiene una consecuencia, y mientras algunos eligieron la imprudencia, otros se mantuvieron firmes para proteger y servir. Que estas historias nos recuerden que la ley no es solo un libro de reglas, es la delgada línea entre el caos y el orden. Si encontraste este video revelador, no olvides suscribirte y dejar tus opiniones en los comentarios. Tu retroalimentación ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas. Gracias por ver, y nos veremos en el próximo video. Mantente seguro ahí afuera.